Hola, espero que estén muy bien. Vamos a revisar qué es lo que está sucediendo actualmente en el sistema financiero en Estados Unidos. Hemos visto volatilidad importante en algunas acciones, sobre todo de pequeños y medianos bancos. Nos han estado preguntando si es algo sistémico o no. La verdad es que los datos muestran que las cosas están peor de lo que se pensaba inicialmente. Vamos a revisar los datos. No lo digo nada más así por decirlo, sin conocimiento de causa. Me tocó estar en plena crisis en el 2008 en JP Morgan. La verdad es que un problema en el sistema bancario, en el sistema financiero, es extremadamente grave. Y lo que estamos viendo es algo estructural, es algo tanto en la parte de los activos como en la parte de los depósitos, a diferencia de lo que sucedió en 2008. El problema era en la parte de los activos que estaban perdiendo valor por riesgo de crédito. Esto no es riesgo de crédito, esto es riesgo de mercado. Si les interesa, si están invirtiendo, les sugiero que se queden, les sugiero que escuchen unos minutos porque son datos muy, muy relevantes. Si conocen a alguien que está también invertido, también les sugiero que pues lo compartan, puesto que es información que pues creo que todo el mundo debería de saber. Vamos a empezar primero con el reporte de la Fed, que saca todas las semanas con pues es un consolidado del balance de todos los bancos en Estados Unidos. Vamos directamente primero a revisar la parte de los depósitos. En la banca, pues bueno, los depósitos son pasivos. ¿Cuánto se ha salido en abril en la parte de los depósitos del sistema bancario? Este reporte trae una semana de retraso. La próxima semana veremos la primera semana de mayo. Ahorita tenemos datos hasta la semana del 26 de abril. Bueno, pues se han salido 330 billones de dólares en la parte de los depósitos hasta el 26 de abril. Para poner un poco en contexto, cuando fue el bank run de Silicon Valley Bank, pues bueno, vimos una salida de depósitos de alrededor de 180 billones de dólares. Ahorita, en lo que va de abril, van 330 billones de dólares. Es decir, las salidas se están acelerando. Esto es un poco normal durante este periodo porque es el pago de impuestos. Pero eso no nos importa porque lo que queremos ver es cuánto se ha salido del sistema. Otro dato relevante es que actualmente los depósitos que se tienen no cubren la cantidad de crédito que tienen los bancos. Vamos a hacer, sucede, pero el problema es cuándo sucede. Ahorita los bancos tienen en su balance 17.37 trillones de dólares en préstamos y de depósitos tienen 17.094, es decir, les hace falta un poco de dinero para cubrir esos préstamos. En situaciones normales, pues bueno, los bancos pueden salir al mercado, emitir deuda, pueden salir, se prestan entre los bancos. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay varios bancos que ya tronaron y los acreedores han perdido valor. Es decir, lo que prestaron, pues no se les va a regresar de manera, no se les va a regresar completo, se les va a regresar solo una parte de esto. Inclusive, ahora que JP Morgan adquiere los activos de First Republic Bank durante el fin de semana, está adquiriendo nada más los activos, es decir, todos los acreedores y los accionistas se tienen que formar en la fila que van después de los depósitos, siguen los acreedores y luego siguen los accionistas. Es poco probable que los accionistas recuperen algo de valor. Entonces, ahorita nada más estamos viendo la parte de los depósitos, una salida muy, muy importante, 330 billones de dólares nada más en el mes de abril. Ahora, vamos a ver la parte de los activos, vamos a ver la parte de lo que dicen los bancos que tienen. ¿Okay? Hay una diferencia muy importante
entre lo que reportan los bancos, por ejemplo, reportan que tienen de activos, es decir, esto es lo que ellos tienen, reportan que tienen 17.3 trillones, no, bueno, eso de préstamos, pero en total 22.8 trillones de dólares. Eso es lo que se reporta en el valor en libros. La diferencia aquí es que el valor en libros no es el valor de mercado. Si ellos quieren salir a vender esos activos, pueden diferir de lo que está registrado en sus libros. Vamos a revisar un análisis que hicieron varios profesores en esta, pues, en esta página de ProMarket, que son académicos bastante respetados de las mejores universidades de Estados Unidos. Entre ellos, bueno, está Gregor Matvos, él está en Northwestern. También Erika Shuawei, ella está en la Universidad del Sur de California. Amit Seru, de la Universidad de Stanford, y también Tomás Piskorski, de la Universidad de Columbia. Ellos se dieron a la tarea de revisar 4.800 bancos y saber cuál es la diferencia entre lo que está registrado en los valores, o sea, en libros, contra lo que realmente vale en el mercado. Bueno, pues se han identificado que la diferencia entre lo que reportan los bancos en sus balances contra lo que realmente valen, es decir, la diferencia es de 10%, es decir, realmente si quieren salir a vender lo que tienen, tendrían que incurrir en una pérdida del 10%. ¿Es mucho o es poco? Bueno, Silicon Valley Bank tronó con una diferencia del 10%, es decir, el promedio de los bancos traen una diferencia del 10%, es decir, vale 10% menos a valor de mercado que lo que dicen que vale. Hay otros bancos que probablemente tengan más y otros menos, es decir, habrá bancos que no sea menos 10%, habrá algunos que tengan menos 5, otros a lo mejor estén en positivo, pero en promedio es 10, habrá algunos que tengan 20. Pero bueno, Silicon Valley Bank tronó con tan solo una minusvalía del 10% de sus activos. No es por riesgo de crédito, es por el aumento de tasas de la Fed, que ha sido demasiado rápido. Tendría que entrar un poquito más a detalle en evaluación de instrumentos de deuda, pero lo que tenemos que saber es que actualmente los activos de los bancos valen 10% menos de lo que está registrado en sus balances. ¿Cuánto nos da esto? Según este estudio, pues son 2.2 trillones de dólares. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar al reporte de la Fed. ¿Ok? Si nosotros hacemos una resta muy sencilla de lo que tiene el banco contra lo que debe, eso pues, se le puede decir que es capital contable. Entonces, si nosotros reducimos esos 22 trillones de dólares en activos en el 10%, pues adivinen qué, esos 2.2 trillones que tienen de residual o de la parte de capital contable se va a cero. Es decir, muchos bancos actualmente están en un tema de insolvencia. ¿Qué es lo que pudiera detonar una quiebra de estos bancos? Una mayor salida de depósitos, que es la que estamos viendo actualmente. ¿Ok? Entonces, las cosas están bastante complicadas. Ahora, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Cómo el mercado pudiera resolver esto? Es a través de una baja de tasas de manera muy importante para que otra vez esos activos vuelvan de valor de mercado, vuelvan a tener el mismo valor en libros. Necesitaríamos una caída muy importante en las tasas de interés. ¿Cuál es el problema? La inflación. ¿Qué es lo que nos dijeron, que nos dijo Jerome Powell durante su última conferencia de prensa? No piensan bajar las tasas de interés.
Y bueno, pues el dato del empleo el día viernes sugiere que todavía hay mucho por hacer en términos de inflación, lo cual complica que empiecen a bajar las tasas de interés. Las nóminas salieron por arriba de lo esperado, pero no solo eso, sino que los sueldos están subiendo y eso le pega directamente en la inflación, lo cual hace más complicado a la Fed que pueda bajar las tasas de interés. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se pudiera seguir saliendo la gente de los bancos? Miren, estos son datos de la Fed eh, de San Luis. ¿Cuánto en promedio los bancos están pagando por tener nuestro dinero en una cuenta de ahorros? Están pagando 0.37%. Como ven, todos estos datos no me los estoy inventando, los estoy sacando de fuentes pues fidedignas, inclusive de la Fed y de la Fed de Atlanta. Entonces, si pagan 0.37%, ¿cuánto están pagando? Algo equivalente que tiene la misma funcionalidad, pero no está dentro del balance de los bancos. Vamos a ver este instrumento de Vanguard, ¿ok? Es prácticamente, es un fondo de inversión, paga 4.89%. La diferencia entre poner mi dinero en una cuenta de ahorros en un banco contra ponerlo en un fondo de inversión de liquidez diaria que invierte en activos del gobierno federal, que es lo más seguro que existe. Está ahí el techo de la deuda, pero bueno, asumimos que es lo más seguro que existe, es 4.89 menos 11 puntos base que nos cobran. Al final estamos hablando de 4.79, más o menos estaríamos recibiendo 4.4% más por cambiar de depósitos a un fondo de este tipo. Hay mucha gente, muchos flujos que se están yendo hacia ese tipo de instrumentos, lo cual puede acelerar la salida de depósitos. Ya sin hablar del nerviosismo de la gente que tiene el dinero en algún banco que se están cayendo las acciones, que anuncia que necesitan capital, nada más por el simple hecho de recibir más dinero, están yéndose muchos flujos, mucho dinero a este tipo de fondos. Nada más voy a revisar este para, pues, por simplicidad. Pero bueno, ¿cuánto ha caído en este fondo en la última semana? Vamos a revisarlo porque me parece bastante relevante. Aclaro, no todos los depósitos que caigan en este fondo necesariamente vienen de cuentas de ahorro, pero los montos son enormes. Nada más en la última semana en este fondo de Money Market, que existen muchos, han caído alrededor de 2.3 trillones de dólares. Es decir, una buena parte, a lo mejor, de la gente que tenía dinero en acciones, se movieron hacia este tipo de instrumentos, pero también una buena parte de los que tenían depósitos se han movido en esta parte. La diferencia es que actualmente no tenemos los datos de la última semana porque el reporte de la Fed cubre hasta el 26 de abril. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un problema en las dos partes del balance. No solo en la parte de los depósitos, es lo que hemos estado escuchando, hay salidas de depósitos y hay un bank run, etcétera, etcétera, sino que también la parte de los activos vale cada vez, o está valiendo menos, y eso es un problema para los bancos para levantar capital, para que fuera adquirido por un banco más grande. Ningún banco ha podido ser adquirido, ha podido ser vendido. Lo que sucedió, por ejemplo, con First Republic Bank, donde dicen que JP Morgan adquirió el banco, no adquirió el banco, en realidad adquirió los activos. ¿Por qué? Porque traían un hoyo aproximadamente de 70 billones de dólares. Es decir, si JP Morgan hubiera querido adquirir ese banco, le tendrían que haber pagado alrededor de 70 billones de dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero? No va a salir el dinero
pues, ni de la Fed, ni JP Morgan va a pagar o adquirir un banco con una pérdida de 70 billones de dólares. Así es que el problema está bastante complicado, porque todos estos bancos necesitan capital, cuando necesitan inversión, pues al revisar los activos, valen menos y traen probablemente un capital contable negativo, como fue el caso de First Republic Bank, que era alrededor de 60, 70 billones de dólares, lo hace muy complicado. Las autoridades han manifestado que no van a hacer ningún bailout como lo hicieron a lo mejor en 2008. En 2008 el problema era los activos, no había tanto la parte del bank run, era otro sector de la banca, no necesariamente la banca comercial, y bueno, pues estamos viendo montos muy importantes que están entrando a este tipo de instrumentos. Y bueno, pues con toda la razón, pues le estamos ganando alrededor de 4.70% en dólares de manera con liquidez diaria, lo mismo que tendría una cuenta de ahorros. El problema se puede empezar a detonar cuando haya más salidas de depósitos. Estamos viendo una salida de depósitos importante, pero si esto se acelera, entonces esos activos que tienen una minusvalía de aproximadamente 10%, se hacen realizables las pérdidas y es en ese momento donde los bancos pues, son intervenidos o cierran o tienen que vender sus activos y los acreedores y los accionistas pasan a la fila para poder cobrar su dinero. En fin, el problema es bastante grave. Esto puede traer una contracción en el crédito. Lo hemos estado escuchando. Nada más para darles una idea, el 30% de las conferencias de los reportes trimestrales, el 30% de estas conferencias mencionaron la palabra credit crunch. Esto, para compararlo, no lo veíamos desde el 2011 y parece que esto apenas está iniciando. Hemos visto que pues hay varios bancos que están actualmente en problemas. El último que escuchamos fue PacWest, justo después de que Jerome Powell terminó su conferencia de prensa diciendo que el sistema financiero en Estados Unidos estaba sólido. Aquí, pues la verdad es que difiero y los datos que estamos viendo, pues muestran absolutamente todo lo contrario de lo que menciona Jerome Powell. En fin, espero que tengan un muy buen día. Eh, si creen que esto vale la pena compartirlo, si creen que algún amigo tiene algunas inversiones, es muy importante porque un contagio en el sistema bancario le puede impactar a absolutamente todo el mercado. En fin, que tengan buen día y nos vemos el día lunes en PipTrade para darle seguimiento a esto, a ver si no hay más noticias acerca de otros bancos con problemas. En fin, buen día, nos vemos el lunes.